Amigos latinoamericanos, amigos venezolanos, caraqueños y santiagueños de Santiago de Cuba, región que en común con Venezuela tienen el consumo de la yaca en lugar de los habaneros que consumen en esta época navideña, solamente su pastel habanero. La Navidad ocurre en Caracas en su comienzo cuando llega Pacheco. Pacheco probablemente vivía en Galipán y bajaba a La Pastora, a la plaza de La Pastora, y bajaba con cobijas de fieltro y cobijas parecidas a la tela que usaba el Libertador para el paso de los Andes. Pacheco, que como hemos dicho, ha debido vivir en Galipán y bajar con la madrugada, traía unas especies de paños o cobijas de fieltro parecidas a las que se usa en los manteles de Navidad, que es lo mismo, la misma tela que usó el Libertador para pasar el páramo de Pisba. Yo recuerdo haber visto en el Museo Histórico de Bogotá la chaqueta que usó el Libertador para pasar el páramo de Pisba y parecía sencillamente un hábito de fieltro hecho con manteles de los que se usa en Navidad. De ese color verde y rojo estaban hechas las mantas de Pacheco. La gente compraba ávidamente las manchas, y yo participé en algo de eso porque fui pastoreño y viví cerca de la casa de Arturo Michelena en La Pastora. En la casa de Arturo Michelena en La Pastora, en la época que yo era joven, todavía Misialastenia Tello de Michelena atendía y conversaba con jóvenes sobre las pinturas de Michelena y su marido, de modo que ya temprano supe lo que era la Pentesilea y lo que eran las obras de Michelena en La Pastora. Iba siempre a La Pastora, en el tranvía de La Pastora. Tiene que ser el mismo componente étnico que produjo la yaca en Santiago de Cuba y en el oriente de Cuba, porque están presentes los caribes, están presentes los negros, mambises en Santiago de Cuba, y está presente el español. Porque la yaca se hizo famosa en la política cuando el presidente Betancourt la llamó multisápida, y realmente lo es, porque tiene sabores españoles, sabores indios, el sabor de la hoja del plátano que le comunica ese sabor aborigen, y el sabor autóctono que resulta de la mezcla de la masa con los ingredientes. Eso es algo sagrado. La hechura de la yaca es algo familiar, toda la familia contribuye. Yo, como soy un ignorante de la cocina, contribuí en una oportunidad y me pusieron a limpiar las hallacas, con el agravante de que mi ineptitud hallaquérica se complementó porque me pusieron a limpiar las hallacas y había que pasarles también una especie de paño de aceite, y entonces para secarlas las dejé sobre unos muebles tapizados
con gran alarma para las damas de mi casa porque eché a perder la tapicería de la casa. En todo caso, después que ese tranvía llega hasta el centro de Caracas, el tranvía de la Pastora, presumiblemente por allí entraron algunas vituallas, como decía la gente de antes. Había que subir el Cerro del Ávila desde el litoral, desde La Guaira, llegar al pico del cerro y luego bajar hasta la puerta de Caracas. Y en la puerta de Caracas estaba la aduana de Caracas. ¿Y qué había que hacer para entrar a Caracas? Bajarse de la mula. De allí viene la expresión bajarse de la mula, porque había que bajarse de la mula para pagar el impuesto real o para pagar el derecho de entrada a la villa de Caracas. Allí estuvo también, en la puerta de Caracas, la cabeza frita en aceite del tío del Libertador, José Félix Rivas. Allí dejaron los españoles la cabeza frita del José Félix Rivas, tío del Libertador, en la época de Boves y de que gobernaba Caracas el gobernador Monzón. De modo que para entrar a Caracas había que bajarse de la mula. Ese es el origen de la expresión bajarse de la mula, que todavía produce un buen efecto en muchos casos. Cuando la persona se baja de la mula y agrada o bien al mandamás, al gobernante, o bien a la dama con la cual también los caballeros deben bajarse de la mula. Así lo hizo Martí cuando llegó a Caracas, con el componente de que Martí no quiso ni siquiera quitarse el polvo del camino hasta no ver la estatua del Libertador y la casa natal del Libertador, después de haberse bajado de la mula. Allí en la puerta de Caracas es importante porque está la iglesia de San Judas Tadeo y está también una rodillita en bronce de una reliquia de San Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Jesucristo. El Pan Grande, donde nació la comercialización del pan de jamón, que a veces se vendía por 3 y 4 bolívares, de lo sustancioso y de lo demandado que era. Pues mi abuelo, como no era accionista del Pan Grande, ni tenía muchos bienes para justificar un fondo de comercio, sin embargo, un poco más adelante se empeñó en otra esquina, más allá de la esquina de la Ibarra, cerca de la esquina de Veroe, puso entonces otro negocio que se llamó el Pan Chiquito y que tuvo muchos resultados y donde se hacían cachitos de jamón para ser consecuentes con el principio de que era el pan chiquito. Lo característico de la Navidad caraqueña eran las misas de aguinaldo, porque con motivo de que se hacía el aguinaldo para celebrar el evento pascual, la misa de aguinaldo, pues alrededor de las iglesias se hacían las patinatas. Básicamente, las patinatas más importantes eran los caobos. Entonces se dejaba en los caobos era donde la gente aprendía a manejar. Y cuando una dama sobre todo, que no estaba empezando a conducir, le decían, vaya a aprender a los caobos, Pues bien, en los caobos yo aprendí a patinar. Y la idea del patinaje es importante porque había hasta concursos de patinar y lo más grato era que los patinadores iban a comer tostadas y a veces conseguían leche fresca
no siempre lo adquirían de manera muy santa, porque la leche la dejaban en las puertas de las casas y llegaban allá a la hora que a las 6, 7 de la mañana, que estaba cesando la patinata, porque era un madrugonazo, pues tomaban la leche de la Silsa, que ya venía empacada en un cartón acerado. Y a veces agarraban el Nacional o el Esfera o el Universal, que se dejaba también a esas horas. Mi madre fue una excelente patinadora. Ella aprendió en el Parque Carabobo, pero ella me decía que había aprendido en la Plaza de la Misericordia, porque el Parque Carabobo estaba en la esquina de la Misericordia. Y entonces yo le decía, ¿cuál es la esquina de la Misericordia? Porque ya se iban perdiendo los nombres de las esquinas de Caracas, que Carmen Clemente Travieso la inmortalizó en una obra que se llamó Las esquinas de Caracas, la justificación de las esquinas de Caracas, las gradillas, por ejemplo, por las pequeñas escaleritas que había bajando a la Plaza Bolívar en la parte sureste de la plaza. Eso era la esquina de las gradillas, la esquina de Pelelojo, la esquina de Quitacalzón, todos unos nombres muy pintorescos y muy exóticos, muy criollos. Por ejemplo, cuando estuve en el Obispo, la dirección del Obispo era Espuela de Gallo a Placer de Palo Grande, y allí los estudiantes pues teníamos la oportunidad de, como las fundadoras de los hermanos Álvarez fueron unas damas que venían del estado de Trujillo, pues consiguieron una modesta vivienda en el Guarataro y a veces nos enviaban a la cárcel del Obispo, a los presos de Pérez Jiménez, arepas de los hermanos Álvarez, de las famosas tostadas de los hermanos Álvarez, que empezaron en el silencio y que luego se aristocratizaron y llegaron hasta el este, hasta que llegó la reina pepeada, que era la referencia que se hacía a Susana Duin, porque después que Alfredo Sadel probó las hallacas, pues apareció Susana Duin y dijo que las arepas estaban exquisitas y que quedaron pepeadas. Mi madre había aprendido a patinar, como ella decía, en la Plaza de la Misericordia, y sabía patinar también para atrás, es decir, patinar en reversa, lo cual me pareció siempre a mí sumamente difícil. Mis primeros patines fueron marca Winchester, porque todo llegaba importado, no se producía nada, pero se producían los famosos patines Winchester, hasta que en una Navidad recibí una bicicleta marca Hércules, que era una marca inglesa. Yo siempre envidié las bicicletas de carrera, especialmente la marca Legnano, de bicicletas amarillas, color italiano, que tenían la bandera de Italia en el tubular. El caso es que el pan de jamón, todavía Claudio Nazoa no lo había hecho en la cueva de Iriga, sino que se iba a la esquina de la Ibarra, se iba al Pan Grande, que después se mudó a Sabana Grande, y entonces allí se consumía el pan de jamón, que es un plato del mestizaje, como lo es también la yaca, es un producto del mestizaje caraqueño. Bueno, los muchachos de entonces no es que no usaban comina como el tango de Gardel, sino que simplemente se levantaban a las 3, 4 de la mañana
las misas de aguinaldo, que yo sepa, no íbamos mucho, porque no éramos muy asiduos a ir a misa hasta la época de la primera comunión, que entonces los muchachos de mi colegio íbamos a la misa en Sarría del Colegio América, que estaba en San Bernardino, y entonces eso nos permitió allí hacer la primera comunión. El caso es que la Navidad caraqueña es un síntoma de solidaridad familiar, donde todo el mundo está contento y donde se marchan y donde se cantan las famosas misas de aguinaldo. No llega ya porque las casas no tienen ahora cloacas, la mayoría de las casas, el famoso Blandín. ¿El Blandín quién era? Blandín era el que recogía los sépticos, y recuerdo que mi abuelo le preguntaba a Blandín, después que me di el séptico de la casa de la familia que estaba en la esquina de Santa Rosalía, le preguntaba, ¿cuánto es, Blandín? Y entonces le decían 5 bolívares, porque Blandín metía una vara para medir la cantidad y cobrar de acuerdo con los metros que midiera la vara para el pozo séptico vaciarlo. Y entonces nosotros en la familia le decíamos, mire Blandín, ¿cuánto es eso? Entonces Blandín decía, un fuerte, eran 5 bolívares. Limitaba, después que no estábamos de acuerdo con el precio en la casa, a simplemente limpiar la vara y dejarnos allí el resto de la vara si no había el acuerdo para limpiar el séptico. El caso es que todavía no se había hecho las Navidades según Claudio Nazoa. Estaba Aquiles Nazoa en Bolivia con Claudio muy niño, y no se habían celebrado todavía aquellas Navidades que hoy son más ricas y son más ampulosas, pero que no son tan solidarias, creo, como las que vimos antes. Muchas gracias y espero que continúen con este canal y que si les gustó se suscriban. Creo que estas Navidades va a estar el espíritu de paz, el espíritu de progreso en todos ustedes. Les deseo a mis amigos mexicanos felices posadas, a mis amigos judíos Happy Hanukkah. Les deseo a mis compatriotas venezolanos felices Pascuas y próspero Año Nuevo, que es la forma tradicional. Quedo agradecido del aumento de suscriptores de este canal y de todos modos les recomiendo que se suscriban los que aún no lo han hecho, para recibir las futuras exposiciones. Quedo agradecido por la atención que me han dado y por el aumento del número de suscriptores, y a la manera, con los términos que se utilizaban antes, felices Pascuas y prósperos.